Para crear monitores, bueno, básicamente lo que haremos es seleccionar el tipo de monitor que nos interesa. Por ejemplo, en este caso podríamos seleccionar monitores activos y le vamos a dar al botón nuevo. Tenemos este desplegable en el que nos va a preguntar qué tipo de monitor activo queremos hacer. Como veis, pues monitores de WMI para sistemas de wireless, monitores de voz IP para saber si los delays, bueno, pues controlarlos y saber si la voz IP va bien o está sufriendo algún tipo de problema. Monitores de temperatura, Telnet, TCP/IP, SSH, Queries SQL. Hay montones de monitores, ¿no? Específicos para Exchange 2003, específicos para Exchange. Bueno, pues veis ahí un montón de tipos diferentes de monitores que podéis crear, ¿no? Podemos crear servicios de Windows para monitorizar. Por ejemplo, si seleccionamos NT Service Monitor, básicamente lo que haremos luego es decirle el tipo de nombre que le queremos dar. Por ejemplo, el servicio HTTP, imaginaros, y aquí le elegimos si lo queremos monitorizar por WMI o SNMP. Y para darle el nombre del servicio, lo que haremos es, o elegir, mejor dicho, el servicio en concreto, le daremos aquí, le daremos aquí a la máquina, a la dirección IP de la máquina que queremos consultar, le pondremos la comunidad que le habíamos colocado para poder chequear y le daremos OK. Con esto, si está la máquina escuchando con el protocolo SNMP como habíamos configurado en uno de los vídeos, automáticamente nos debería de salir una pantalla en la que nos mostrará todos los servicios que está corriendo. Solo tendremos que seleccionarlo y darle a aceptar. Y ya tendremos seleccionado el monitor, mejor dicho, el servicio para monitorizar que queremos, ¿no? En el caso de que no lo tengamos configurado, nos saldrá un error como el que tenemos ahora mismo, en el que nos va a decir que nos ha hecho un timeout el SNMP y puede ser una de dos, o porque el servicio SNMP no esté corriendo con las credenciales que le hemos puesto, o porque la máquina en concreto no tenga habilitado el SNMP. ¿De acuerdo? Entonces, así por ejemplo crearíamos un monitor de servicio SNMP. También podemos crearlos, por ejemplo, de tipo SNMP. Le damos a aceptar. Y aquí en este tipo de monitores, como os decía anteriormente, básicamente lo que nos va a devolver es un valor constante, ¿no? Un valor de 0 o 1, en el que 0, por ejemplo, lo vamos a considerar un valor up o down, caído o levantado, o bueno, o diferente valor. Este tipo de valores siempre nos los va a indicar el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendremos que poner el nombre del servicio que queramos chequear, y aquí pondríamos el identificador, ¿no? El OID que va a hacer referencia en la tabla MIB a eso que quiero monitorizar en concreto, ¿no? Pues el sistema raíz o lo que corresponda. Aquí vamos a seleccionar cómo es lo que vamos a obtener de ese tipo de monitorización. Bueno, pues un valor constante o un intervalo de valores, una frecuencia de cambio. Bueno, pues podemos decir que es un valor constante en el que, por ejemplo, 1 va a suponer que el equipo está up, con lo cual cuando cambie de 1 lo va a considerar down, ¿no? O podríamos decir, si siempre está down por defecto, bueno, pues 0 por ejemplo es down, y si cambiase, pues nos informaría, ¿no? Entonces de esta forma podríamos crear ese monitor específico de SNMP. De forma original, ¿no?, de la consola, ya vienen creados una serie de monitores que son los más comunes, ¿no? Por ejemplo, para equipos, todo lo que es CPU, memoria, disco, interface, ese tipo de monitores ya vienen creados, con lo cual no hay que crearlos. Y una vez que nosotros creemos uno como lo que estábamos haciendo ahora mismo, no es específico para una máquina en concreto, sino que digamos que lo que estamos haciendo es crearlo para tenerlo en una librería de monitores que luego podemos utilizar para todas las máquinas que queramos, o que corresponda este valor de OID para las máquinas que queramos monitorizar. ¿De acuerdo? Tenemos unas herramientas que también nos pueden ayudar para la creación del SNMP. Aquí nos vamos al menú herramientas y tenemos estas dos herramientas, ¿no? Por un lado tenemos el navegador de MIB, que lo que nos va a permitir es
sobre una dirección IP, por ejemplo, en concreto de una máquina, si tienes el SNMP levantado, chequear bueno, pues la tabla MIP, ¿no? Y ver las diferentes opciones que tendríamos. Si tuviese acceso, por ejemplo, a esta dirección IP y yo le pongo la comunidad por la que la escucha, si yo le di el botón de walk, me debería demostrar la tabla MIP con cada una de las cosas que se les puede preguntar, ¿no? Por ejemplo, en este caso no está habilitada en esta dirección IP. Si pongo una que sí, como veis, automáticamente me muestra toda la tabla MIB del dispositivo. Poco a poco nos la va mostrando, de tal manera que podemos ir consultando los OIDs sobre aquello que nos interesa o queremos que nos muestre el valor de lo que sea, ¿no? Aquí, bueno, pues nos dará información pues de todo, pues desde tablas de enrutamiento, depende del dispositivo, pues nos puede dar un tipo de información o otro tipo de información, ¿no? Entonces aquí también, si es un sistema, por ejemplo, Windows, no es el caso, nos saldrían también los servicios con cada uno de los OIDs que hacen referencia a los servicios que están levantados, aunque podamos hacerlo así, mediante SNMP y chequeando el OID en concreto, por ejemplo, para los NT Service, habíamos visto antes cómo crear un servicio de una manera muchísimo más sencilla que haciéndolo a través de SNMP puro, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? A través directamente a la rama de la MIB correspondiente, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una buena herramienta que nos puede ayudar a buscar dentro de un determinado equipo qué cosas me va a permitir monitorizar e identificar aquello en concreto que quiero encontrar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiese algo en concreto, bueno, pues no tengo más que ir a la rama del MIB, seleccionarlo y la consola nos va a mostrar una cajita en la que nos va a dar el OID y toda la información referente, ¿no? A hacer ese tipo de consultas. Tenemos cada uno de los OIDs. Si pinchamos, nos dice el OID en concreto, la instancia y aquí debajo, bueno, pues nos dice pues una descripción en concreto de esta tabla MIB de qué es lo que es, ¿no? Tenemos esta herramienta que es un SNMP Walk y tenemos otra herramienta también útil que es el explorador de archivos MIB. Este explorador de archivos MIB nos va a permitir descargar, por ejemplo, en los archivos de las tablas MIB de un determinado fabricante y sobre ella buscar, leer la tabla que habíamos visto anteriormente buscando por dirección IP, pero en la propia, digamos, tabla MIB en los archivos del fabricante, por ejemplo, porque no tuviésemos acceso por IP a la máquina o por lo que fuese, ¿no? Pues esta herramienta también nos puede ser de mucha utilidad. Bueno, pues de esta forma sería como crearíamos las tablas MIB, una vez creadas las credenciales como hemos hecho automáticamente. Y ahora, teniendo claro los monitores que queremos poner, el siguiente paso, bueno, pues será el cómo escanear o introducir máquinas en la propia consola.